Esto es El Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, maldita sea, este canal no es para ti. Y hoy tenemos el honor, el orgullo y la alegría de volver a tener acá en El Aullido del Lobo a nuestro amigo Santiago Armesilla, que no necesita presentación, maldita sea. Muchos le conocéis por su canal, porque estuvo ya con nosotros, y bueno, pues sabéis que yo he estado en su canal hablando del poder del mito, del heavy metal, bueno, de un montón de cosas. De la muerte del rock. De la muerte del rock, en fin, temas que nos apasionan. Y de Tolkien. Y de Tolkien, es verdad, Gran de Tolkien, directo, de la muerte del rock. Joder. De los más queridos de la gente que ha visto maravilla. el canal. Qué bien nos lo pasamos. Temas apasionantes, pero hoy vamos a hablar de un tema apasionante que no tiene que ver con mis rollos del heavy, el mito, sino con un libro interesantísimo que se publicó este año, ¿verdad? En enero, sí. En enero de este año. Lenin, el gran error que hizo caer la URSS. Una crítica marxista al derecho a autodeterminación. Mirad, a mí este libro me ha encantado. Lo recomiendo, tanto si compartes como si no compartes las ideas de Santiago Armesilla, como si tienes claro o no tienes claro esa cuestión de la autodeterminación. Porque lo que hay es un análisis filosófico, a mi entender, valiosísimo, de qué es esa idea de la autodeterminación, de dónde surge y por qué resulta que es cancerígena y debería ser destruida. Independientemente incluso del debate que pudiera hacerse sobre la nación cultural catalana, española, incluso más allá de ese debate, la autodeterminación es una idea cancerígena que te impide comprender la realidad. Aunque yo te diría que la destrucción necesaria a nivel filosófico de la idea de autodeterminación conlleva también una lucha contra la concepción de nación que puedan tener un catalanista. Exacto. Eso también es importante. Va a ser difícil no destruir una cosa sin la otra. Eso es. Lo vamos a ver, lo tengo aquí anotado. Entonces, veamos. Para empezar, mirad, voy a empezar leyendo un fragmento que tengo aquí. Vamos a tomarlo como punto de partida en la página 97. De verdad que recomiendo leer el libro. Mirad, dice... apelas a Calvo Zarraute, que también estuvo en mi canal, en el tuyo, gran amigo. Gabriel Calvo Zarraute. Y dice... La modernidad, en el sentido de ideología, lo leo otra vez, digo, la modernidad, en el sentido de ideología, se conforman en la modernidad unas ideas o categorías de pensamiento cuya columna vertebral filosófica es el subjetivismo. A mí esto es valiosísimo, porque esta no es una idea simplemente del materialismo filosófico-político tuyo. Yo, desde las coordenadas tradicionalistas, este es el síntoma. O sea, esta es la verdad. Dice, la modernidad en el sentido de ideología, es decir, no del progreso económico, técnico y científico, no es esa cuestión. La modernidad como ideología tiene que ver con unas categorías de pensamiento cuya columna vertebral filosófica es el subjetivismo. Bien. Por favor, desarrolla esa idea. Bueno, la desarrolla mucho en el libro, pero como punto de partida, ¿qué nos dices al respecto? Pues mira, yo creo que para empezar te diría, por cierto, gracias por invitarme a tu canal otra vez, Gonzalo. Si hay una cosa que tenemos en común, el pater Gabriel, tú y yo, independientemente de que yo sea materialista y ateo y vosotros no, es el realismo filosófico. Sí. El realismo filosófico y político. La realpolitik es importante a la hora de poder desarrollar planes y programas estables y recurrentes para que una sociedad o comunidad política tengan, valga la redundancia, desarrollo. ¿Qué es lo que pasa? Que la idea de autodeterminación es contraria completamente al realismo político que necesita llevar a cabo una sociedad o comunidad política para que su recurrencia sea exitosa. ¿Qué es lo que ocurre con el subjetivismo? ¿Y qué entendemos por subjetivismo? El subjetivismo, a mi juicio, está muy relacionado con el idealismo filosófico y en su versión más extrema, aunque no creo que haya que extenderse demasiado en ella, con el solipsismo. Que como tú bien sabes, el solipsismo es eso de que la realidad no existe, todo es un producto de mi mente. El idealismo entiende que la idea es, digamos, la categoría fundamental filosófica y que todas las relaciones y fenómenos que supuestamente entendemos que existen en la realidad se reducen a ideas o pueden ser interpretadas a través de ideas. Bien sea ideas a través del individuo, que en el liberalismo, que es la columna vertebral ideológica de la modernidad, el individuo sería el sujeto que interpreta subjetivistamente toda su realidad, o bien a través de pensamientos metafísicos que entienden que Dios o dioses o entidades espirituales son las que generan las ideas a través de las cuales se relacionan los sujetos. ¿Por qué yo digo que el subjetivismo es el tronco fundamental
del mundo moderno, y el mundo moderno, en sentido de Marx, es el modo de producción capitalista. En el materialismo político que nosotros estamos tratando de construir en el Instituto Vaticano Indola Latina, en el que tú estás de docente, por cierto, que va a preparar el curso un pedazo de curso que van a preparar aquí Gonzalo, Daniel y yo, sí, que no es necesario que todo el mundo sea materialista porque es el instituto, pero el realismo tiene que estar ahí. La cuestión es que si el liberalismo, entendido no solo en sentido económico, sino en un sentido mucho más trascendental, en un sentido mucho más de epogé, de etos o incluso de patos de camino a través del cual la modernidad se discurre, y además entendiendo que la primera persona que identifica, aparte de Marx, en lengua española, la modernidad con el capitalismo es el filósofo Felipe Martínez Marzoa, cuyas ideas, en gran medida, sobre todo la filosofía del capital que hace, se incorpora en el materialismo político. Lo que está claro es que en la modernidad el subjetivismo implica que los sujetos ya no consideran que su realización personal o que su realización comunitaria depende de, mayormente, elementos externos a ellos o incluso trascendentales, sean religiosos, sean nacionales, sean imperiales, sean civilizatorios, sino que eso queda en un segundo plano o se mercantiliza a través de los mecanismos que Marx estudia el Capital, y que por tanto, ¿qué tenemos? Tenemos a sujetos que lo que más valoran es su yo, su yoísmo, si quieres lo llamamos así, y el subjetivismo sustancializado convierte al individuo, a la idea de individuo, mejor dicho, porque en el libro yo contrapongo la idea de individuo con la de persona, que son antitéticas. El individuo es la corrupción, claro, la subversión de la idea de persona. De hecho, yo reivindico que esto es una cuestión, esto es una categoría católica, aunque viene también del teatro griego, del derecho romano. Yo reivindico la idea de persona frente a la de individuo. Es más, digo y afirmo que el individuo no existe. Y esto, claro, a un liberal no le entra en la cabeza. No existe. Claro, no existe. Existe la persona, con todo lo que implica. Y la persona es una construcción antropológica, histórica, sociológica, cultural, religiosa, jurídica, etc. Y además, la persona, en sentido del derecho, ni siquiera tiene que basarse únicamente en un sujeto humano determinado. Hay personas jurídicas que son instituciones, para que veamos la importancia que tiene esto. Y en teología, pues está la persona de la Santísima Trinidad, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que el subjetivismo, al final, esto le va a gustar al pater cuando lo vea, al final no deja de ser, sobre todo a través de ese yoísmo egoísta, individualista, extremo, que el liberalismo representa, solipsista. En el fondo no es más que, fíjate lo que voy a decir, esto es exclusivo en tu canal, es una secularización del non serviam diabólico luciferino, del cual bebe mucho el liberalismo. No es casual que el símbolo del liberalismo actualmente sea la serpiente Gatzen, y la serpiente es la representación de Lucifer en el Génesis, que es pisoteada por la Virgen María en muchas representaciones católicas, y que además Gatzen fue un esclavista en la Guerra de Secesión estadounidense, o sea, un tratante de esclavos, pero de esclavos chungos, negros. Y bueno, la cuestión es que, para no enrollarme, el subjetivismo en el fondo no es más que la parte central a través de la cual se articula la cosmovisión liberal del mundo en la modernidad. E insisto, yo con liberalismo no solo afirmo, porque a veces ellos también caen en un reduccionismo, con el liberalismo no me refiero solo a la defensa del laissez-faire, laissez-passer de Adam Smith, ni tampoco a lo del gobierno limitado, no, me refiero a una completa cosmovisión trascendental al hombre, al mundo y a la historia, aunque es un desarrollo histórico, a través del cual el mundo anterior, actual y posterior al mundo se concibe a través de esa idea de individuo políticamente soberano que ni existe ni puede existir. ¿Y qué es la idea de autodeterminación? La idea de autodeterminación no es más que la idea de secesión del yo frente a la realidad que le circunda, pretendiendo que se puede sobreponer a ella e incluso dominarla. Bueno, para mí ha dado la clave. Esto último que has dicho para mí es la clave. Es decir, un yo que pretende secesionarse de una realidad objetiva a la que pertenece y en la que en lugar de integrarse, lo que hace es considerar que puede estar por encima de la propia realidad, autodeterminándose respecto de la realidad. Por encima o lateralmente. O lateralmente, vale, sí. Por empírica que sea esta realidad. Bien. Sí. Claro, parecerá esto muy enjundioso, pero no. Es que está muy bien traído que en el libro señales, dice el pater Zarraute, la clave de bóveda de la modernidad como ideología es el subjetivismo.
que es un repliegue del yo a sí mismo, a sus consideraciones y categorías, más allá de la comprensión de la realidad. Pero que conste... Porque en ese non serviam es no acepto la realidad. Pero que conste que aquí hay la clave también es la palabra ideología. Cuando digo que la modernidad es una ideología, quiero decir que es una cosmovisión de un grupo social, de una clase social, de un grupo humano, contrapuesta a otras cosmovisiones, porque eso son las ideologías. Y entonces el subjetivismo, dentro del marco liberal de comprensión del mundo, de cosmovisión, entiende que el sujeto, o una serie de sujetos mediante unos contratos sociales, que decía Rousseau, que no han existido nunca. Son una fantasía para resolver el problema de lo que está las naciones modernas que surgen a partir de las revoluciones industriales, liberales, o de la Revolución Francesa, que no fue liberal, yo sostengo esa tesis, son naciones que no se construyen mediante un contrato social rousseauiano, se construyen a través del terror y de la violencia y de la guerra. Y una vez que el vencedor de esa revolución, de esa guerra civil, porque una revolución es una guerra civil, instaura un nuevo orden, instaura no un nuevo contrato, o algo mucho más amplio, que se llama Constitución. Entonces, ¿qué es la Constitución? La Constitución es, en el caso de la República Francesa, o en el caso de Estados Unidos, cuando las 13 colonias, que hablo en el libro de ello, que es fundamental ese proceso histórico para entender la idea de autodeterminación, cuando se constituyen como Estado independiente del Reino Unido, del Imperio Británico, lo hacen reconstruyendo las categorías estamentales del antiguo régimen, que se basaban en la unión del trono y el altar, bien sea versión inglesa o bien sea versión francesa, que tienen sus matices y sus diferencias, para hacer un proceso que Gustavo Bueno llama olización. ¿Qué es la olización? Pues la ruptura de la anatomía del antiguo régimen para reconstruirlo todo mediante una atomización de los sujetos que están en ese antiguo régimen, que eran antes súbditos. Y ahí es donde se construye la idea de ciudadanía. Y entonces es cuando surge la nación política de ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes. Eso es una creación de la Revolución Francesa, pero con antecedentes. Y además con antecedentes lejanos cristianos también. Pero en todo caso, es en el marco anglosajón, más que en el francés, aunque en el francés es importante también, donde la idea del yo, del subjetivismo y de la autodeterminación personal, aunque luego también esto va correlacionado con la autodeterminación colectiva del pueblo, claro, de la idea del pueblo, de un pueblo oprimido, porque es una colonia que no tiene capacidad de subvertirse contra los impuestos que le impone la corona británica, no tiene representación en el Parlamento de Londres, entonces se empieza a hacer el motín del TEC, etcétera. Sí. Pues eso colectivo se construye su etos colectivo, que es pactado, que no es tradicional, sino que es pactado jurídica y económicamente, mediante, eso se ve en la Declaración de Independencia de 1776, mediante la libertad, la Constitución el sentido de liberty, y pues también un poco la prosperidad y otra cosa muy importante, la búsqueda de la felicidad. Sí, es un argumento fundamental en ese subjetivismo de la modernidad. Happiness. Que aparece en la Constitución americana. Claro. Y eso es fundamental y eso tiene antecedentes históricos que llegan a Estados Unidos de una manera muy clara, porque tal y como, partiendo de Gabriel, del Pater, esa es en la raíz del nominalismo inglés. Ah, es donde quiero llegar. Es que, sí. Es que a ver... Estás contando casi lo que es la plasmación histórica de ese subjetivismo en un proyecto ya civilizatorio político que desarma el antiguo régimen y genera los tiempos de correr, la edad contemporánea. Sí. Pero en el libro tú dices, oye, yo voy a explicar dónde viene esto. Entonces dices, tirando a más del Pater, dices, el nominalismo filosófico de Escoto como punto de partida de la idea de autodeterminación y del impacto filosófico de esa propia idea. Entonces dices, Martín Lutero, iniciador de la denominada Reforma Protestante y de la rama luego conocida como luteranismo, es el mayor y más aplicado discípulo del nominalismo, de Guillermo de Ockham y la famosa navaja de Ockham. Y más adelante dices, la secularización que del protestantismo hará la Ilustración y su hijo bastardo, el idealismo filosófico alemán, será solidaria con esta idea, en la medida en que la existencia de un pueblo, de una nación, se dará solo porque exista un colectivo humano más o menos extenso que se piense que es nación. Es decir, ya hemos trasladado a la nación la idea de autodeterminación, de subjetivismo del individuo, que ya estaba en el nominalismo. Y luego dices también muy interesante, dice, es a partir del protestantismo cuando la idea de nación se torna producto de la voluntad colectiva y no fruto de una evolución histórica. Para mí esto es clave. La nación ya no es una fundación en el tiempo que te viene dada.
sino algo a lo que te sustraes desde tu propia voluntad y tu individualidad para construirla a tu libre albur, como vemos en España con el nacionalismo separatista vasco o catalán. Sí, claro. Entonces, aunque sea brevemente, nominalismo, luteranismo, modernidad. Una cadena que los va uniendo y que tiene en el subjetivismo la matriz filosófica, pero en el nominalismo y Lutero la matriz histórica. El nominalismo de Occam o de Escoto se basa en la idea de que viene todo esto del debate medieval sobre los universales, sobre los principios universales. El nominalismo entiende que universales no hay realmente, sino que todo tiene que ver con cómo los nominamos, es decir, con nombres, con cómo los definimos mediante palabras. Y entonces ahí es donde, mediante ese nominalismo que requiere un idealismo, aunque sea de palabras, fijémonos aquí la conexión que hay entre el nominalismo, incluso Wittgenstein. Sí. Con la idea de los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, cuando a lo mejor habría que invertir, darle la vuelta al revés a Wittgenstein y decir, a lo mejor no es lo contrario, los límites de mi lenguaje son los límites del mundo real, que tengo, del universo observable. En ese nominalismo, básicamente se da a entender que a través de las palabras y a través del juego de palabras y las palabras requieren operaciones también, podemos generar una realidad alterna a aquella sobre la cual nos hemos levantado como sociedad o como sujetos. Y en eso el nominalismo mete, a mi juicio, en mi análisis filosófico, una revolución filosófica y ontológica tremenda, fundamental, de raíz, que choca dentro de la propia Iglesia Católica con el catolicismo medieval continental. Eso luego en el protestantismo, sobre todo el escocés, que empiezan con los Covenanters, que son en el fondo son los antecedentes de los Whigs, y los Whigs son la tradición anglosajona que desarrolla lo que entendemos hoy por liberalismo, porque el término surge en España. Sí, el término surge en España. Surge en España, en la distinción artes liberales, artes serviles, y la utilizan los constitucionalistas de Cádiz, pero es la tradición Whig la que, apropiándose del término español liberal, le ha dado una connotación que tiene que ver con los liberales españoles, pero va en otro sentido, en un sentido nominalista y en un sentido filosóficamente idealista. Hay que recordar que los Covenanters y los Whigs tienen una raíz calvinista, sí, en la cual pues la predestinación es fundamental. Y son los presbiterianos escoceses, sí, todo el tema de la herejía calvinista en el norte de las Islas Británicas. Claro, y los Covenanters cuando se forman lo hacen contra España y contra Felipe II y el Imperio. Con lo cual, fíjate lo que te voy a decir, el liberalismo en su raíz es anti-español y anticatólico. Sí, así lo decía el carlismo ya. Ya, pero es que la cuestión es que yo tengo el carlismo lo decía por unas razones, llega al mismo, por decirlo, a la misma conclusión, pero sin ir a tanta raíz filosófica como está diciendo. Es que te lo desmonto en la raíz filosófica. Bueno, si nos vamos a una raíz incluso mucho más antigua, en el judaísmo nos encontramos el germen de la idea de autodeterminación. ¿Por qué? Porque es el judaísmo monoteísta el que introduce y que luego incorpora Santo Tomás de Aquino al cristianismo, también hay que decirlo, la idea de creación como un acto de causa incausada. Los antiguos griegos, que eran paganos... Es imposible que lo pensaran así. Ellos, los griegos conocían la diferencia entre creación y la perenidad del universo y de Dios. Aristóteles introduce la idea de Dios en sentido monoteísta, pero... Es verdad que tampoco es que él fuera monoteísta estricto, pero los griegos antiguos, digamos que entendían la idea de creación, pero no se la tomaban en serio, se reían de ella. Para ellos, el universo, es decir, el mundo, y Dios o los dioses eran eternos y perpetuos. Y tenían muy poca relación entre sí. Es el judaísmo el que introduce la idea de creación y, por tanto, de autodeterminación en la historia del pensamiento que el cristianismo asume y que también lo hace la Iglesia Católica. ¿Y por qué la idea de creación del judaísmo luego se traslada vía nominalismo al protestantismo? Porque los protestantes, que reivindican una suerte de retorno a la pureza prístina perdida del cristianismo por las corrupciones de la Iglesia Católica, son los que más se acercan a esa pureza y también en sentido judaica. Y por eso los protestantes, salvo excepciones históricas como el luteranismo en la época, ciertas escuelas luteranas en la época de Hitler, siempre ha sido muy projudío. Y la idea de autodeterminación no es más que una secularización también de la idea de creación. Porque la idea de autodeterminación es metafísica, porque indica que hay una causa sui, ahora vamos a ir a eso. Quiero llegar al final después del repaso histórico y filosófico, al meollo. Pero déjame que la defina y luego vuelvo a la historia y luego volvemos a lo que tú me digas. La idea de autodeterminación hace referencia a la causa incausada, es decir, a algo que es causa de sí mismo, que no necesita causa externa para existir.
esa idea la introducen los judíos con la idea de creación. Y Dios, el Dios monoteísta, es una causa sui, una causa incausada que no necesita de causa externa para existir. Claro, desde una perspectiva pluralista materialista, esto es imposible, es metafísico. Y aún más imposible, no ya solo por la idea de Dios, lo es a través del individuo que se autodetermina, que se secesiona, o de la comunidad que se organiza a través de su propia voluntad, independientemente de factores no ya solo históricos, sino bélicos, geopolíticos, externos, etc. Y por eso hay dos vertientes en el protestantismo en la idea de autodeterminación. Está la vertiente calvinista, puritana, anglosajona, de raíz escocesa, que a través de los Whigs se desarrollan en Gran Bretaña y es perseguida por los anglicanos. Y acaba emigrando a Estados Unidos. Claro, hay dos vertientes en el puritanismo: los que quieren entrar dentro de la Iglesia anglicana para reformarla porque todavía les parece demasiado católica, y aquellos que quieren separarse por completo para generar unas comunidades puritanas que realmente dominen Gran Bretaña. Eso es inviable, porque desde Enrique VIII la represión que sufren los puritanos es brutal, y entonces empiezan a ir hacia la tierra prometida, que es Norteamérica. Y entonces, de alguna manera, ese israelitismo, ahí la conexión del judaísmo, el israelitismo inglés se transforma al llegar a América del Norte en el israelitismo estadounidense, que luego justificará no solo la doctrina Monroe, sino también el destino manifiesto. Sí, que es fundamental en el origen de Estados Unidos. Exactamente, los dos. ¿Y qué pasa? Pues que empiezan a desarrollarse en Inglaterra y en Estados Unidos nuevas formaciones de esa línea Whig puritana, que luego sería conocida como liberal. Y una de las más importantes es la congregacionalista, que incluso defiende la secesión de congregaciones para tener sus propias leyes religiosas. Cuando en el siglo XVIII llegamos al primer despertar evangélico estadounidense previo a la Guerra de Secesión, que es también fundamental para entender la Guerra de Secesión, se produce algo increíble, que es que a través de centros de formación evangélica y presbiteriana y congregacionalista, como son las futuras universidades de Harvard y Yale, el iluminismo inglés, la ilustración francesa y el protestantismo puritano convergen en un montón de grupos religiosos y políticos que dan lugar a los grupos secesionistas, llamados patriotas después, que consiguen, con la ayuda francesa y española, separarse del Imperio Británico. Y de ahí la Declaración de Independencia, de libertad, prosperidad y búsqueda de la felicidad. Y que a partir de ahí pues generan, ya en el segundo despertar evangélico del siglo XIX, pues la explosión de hay que conquistar el oeste, hay que exterminar a los indios porque estos no son capaces de entender las ideas que nosotros tenemos, y construir un imperio, un estado-continente que vaya de un océano a otro. La otra rama, y además aquí la palabra creo que es clave, es la rama bastarda, es el luteranismo en Alemania. ¿Por qué? Porque el luteranismo en Alemania todavía tiene una idea de comunidad, yo diría que bastante más centrada a nivel nacional, cultural, que en el puritanismo anglosajón, pero es fundamental el luteranismo para entender, 3 siglos después del fracaso de Lutero a la hora de unificar a todos los alemanes la fe luterana, porque todavía quedan muchos católicos, y de hecho les jode mucho a muchos luteranos alemanes que después de la Segunda Guerra Mundial, al final ellos eran mayoría hasta 1945, y en el momento en que se parte Alemania en dos, la Alemania Oriental se llena de ateos y la Alemania Occidental está dividida en mitad protestantes, mitad católicos. Bueno, el caso es que tú no puedes entender el nacionalismo alemán de los siglos XVIII y sobre todo XIX sin el luteranismo y sin la idea de autodeterminación que a través del luteranismo intenta pensar a la nación alemana como una causa incausada, fruto de, sí, esa conexión entre el Blut und Ehre, del sangre y suelo, pero también de la voluntad colectiva de construir esa nación, a través de los discursos de la nación alemana, Fichte, de Schelling, de Herder, pero también de Hegel y de Kant. Cuidado, que Kant está en esto metido hasta el tuétano, más de lo que parece. Entonces, una cosa, estás diciendo que el proceso histórico de ese subjetivismo filosófico nos lleva del nominalismo al luteranismo, pero a partir de ahí surgen dos ramas. La propiamente luterana, que es la que va a alimentar el concepto que quiero señalar después, que es la autodeterminación a partir de la idea de nación cultural. Sí. Y luego la rama presbiteriana escocesa, la rama del protestantismo en las Islas Británicas, que es la que va a alimentar el individualismo y liberalismo de matriz anglosajona estadounidense. Exactamente. Entonces, el pecado del subjetivismo
tiene un desarrollo histórico de Occam a Lutero, del nominalismo a la Reforma Protestante, y en la Reforma Protestante, daría la impresión, fíjate, me parece muy interesante, surgen como dos cabezas de la hidra. La que en Centroeuropa prepara la idea subversiva de la nación cultural a la contra de la nación histórica, al final, y en el ámbito anglosajón, desde Adam Smith y los presbiterianos, Wins y demás, el ámbito del liberalismo tal como lo hemos entendido en el ámbito anglosajón y estadounidense. Y esas dos hidras nos llegan hasta el siglo XX de esta manera. No estoy diciendo que luteranos y calvinistas sean lo mismo, pero Calvino reformula muchas ideas de Lutero y las lleva a un extremo que luego los puritanos anglosajones, digamos que entienden de una manera más subjetivista e incluso más individualista. La cuestión es que una de las cabezas de la hidra es la que se implanta en el centro de Europa y que llega a tener unas connotaciones de autodeterminación. Las dos tienen en común una cosa también, por cierto. La idea de autodeterminación de los pueblos, que primero vamos a hablar ahí, luego si quieres hablamos de la autodeterminación del individuo. Porque las naciones, los pueblos son agregaciones de individuos que si tienen que ser políticamente soberanos ellos, las naciones en las que están también. Pero en el luteranismo tiene una connotación xenófoba y racialista, por no decir racista, muy potente, que a través de diversos desarrollos incluso que se pueden encontrar en la ilustración no de Alemania, porque Alemania no existía. Alemania empieza como nación en 1871, incluso México es más vieja que Alemania como nación. Pues nos llevan al nacionalsocialismo, nos llevan a Hitler. Sí, los llevas en el libro. Hay una línea de continuidad que permite trazar la génesis de la aparición del nacionalsocialismo alemán. De Lutero a Hitler el hilo es perfecto. Hay gente que esto lo discute, pero es que no hay más que leer a Lutero. Es un debate interesante, pero es verdad que en el libro lo estás diciendo y dices, oye, esto no va a surgir de la nada. El romanticismo alemán tiene unas bases que a su vez beben de otro sitio, y hay una especie de impronta filosófica que solo puede derivar de esta subversión que supuso Lutero. Claro. Nada surge de la nada. Pero la otra rama, que es la rama, digamos, que a través de Calvino llega a los anglicanos y a los covenanters presbiterianos, a los Whigs, que los Whigs son fundamentales aquí, porque los Whigs, cuando se forma el partido Whig en Inglaterra, se convierte junto a los Tories en el principal partido político de las clases adineradas, burguesas y nobles del Reino Unido, porque con la Revolución Gloriosa de 1668, que se da en un contexto de guerras civiles medio económicas, medio de clase, medio religiosas, pues hay un montón de grupos protestantes que luchan entre sí. Orangistas, presbiterianos, congregacionalistas, anglicanos, luteranos, etcétera. Pero los Whigs, cuando llegan a Estados Unidos, cambian el nombre y se extienden en dos vertientes. Unos tiran hacia un lado más republicano y otros hacia un lado más demócrata. Aunque es curioso, porque el Partido Demócrata es el partido que en Estados Unidos es tradicionalmente que tiene más voto católico. Pero bueno, la cuestión es que también tienen una connotación racialista, xenófoba muy potente, pero en un sentido, digamos, menos comunitarista que en el luteranismo. La idea de la doctrina Monroe y del destino manifiesto implica que los Estados Unidos de Norteamérica están llamados, en primer lugar, a proteger a todo el continente americano de invasiones externas. De ahí lo de América para los americanos, que es una frase tramposa, como tú bien sabes, porque es América toda para los estadounidenses, que nosotros nos llamamos América. En inglés no existe una palabra equivalente a estadounidense. Usonian tendría que ser, pero eso suena a la compresa Usonian. Pero por otra parte, la doctrina Monroe implica que hay una obligación moral religiosa de construir una comunidad política o una sociedad política en América del Norte libre de las máculas religiosas propias de Europa continental e incluso de Inglaterra. Aquí no tiene cabida el catolicismo, pero tampoco tiene cabida el anglicanismo, que en el fondo es un catolicismo vergonzante para estas visiones. Y es verdad que el anglicanismo todavía tiene muchas connotaciones católicas, aunque digamos que está a medio camino. El caso es que la construcción de Estados Unidos como país, que parte de una idea, todavía no llamada así, pero sí, de autodeterminación de los pueblos, que luego, además, en el siglo XX en el siglo XIX la enarbolan, entre otras cosas, para fomentar independencias en otras repúblicas hispanoamericanas junto con Inglaterra. En el siglo XX, en la Primera Guerra Mundial, es Woodrow Wilson el que lo introduce a través de sus 14 puntos en el derecho internacional.
porque ahí afirma el derecho de autodeterminación de los pueblos oprimidos del Imperio Austrohúngaro, que dicho sea de paso, fue una catástrofe geopolítica la que era el Imperio Austrohúngaro. Lo tengo anotado. Sí. Autodeterminación y geopolítica. Entonces, porque estamos tratando muchos temas. Hay mucho al espectro. Intento ser ordenado, Vamos a ver, bajando un poco al tema para mí fundamental del libro, que es no ya el proceso histórico de la autodeterminación, sino su invalidez filosófica, su invalidez política. Entonces, este derecho de autodeterminación acaba vinculándose a una idea un tanto falaz o un tanto tramposa de la nación cultural, sí. La excusa de la nación cultural para romper, en realidad, procesos seculares de naciones históricas ancestrales, la nación cultural, y al mismo tiempo, desde el principio, cuando hablas del barón de Munchausen, ¿verdad?, la idea de que la autodeterminación en sí misma hay que verla tal cual es, que es una idea imposible, que seduce al entendimiento en cuanto a ese subjetivismo, pero que en el mundo real no se da. Entonces, si quieres, mínimamente, nación cultural y las problemáticas de la nación cultural, y luego, viendo el subjetivismo y todas las implicaciones que acaba teniendo a nivel histórico, no vamos a seguir desarrollándolas, a izquierda y derecha, quiero decir, Centro Europa, a este oeste, en Centro Europa, y en las Américas, ojo, el problema de la nación cultural y la negación del propio concepto de autodeterminación por falaz, como una especie de subversión de qué cosa es la libertad. Porque tienes un apartado muy interesante sobre la libertad, ¿no? Sí. Dices, vamos a ver, la autodeterminación tiene que ver con que no, el pueblo es libre para... Pero ¿qué es eso de la libertad? ¿Y la libertad tiene que ver con eso que llamamos autodeterminación? Totalmente. ¿O no estamos entendiendo ni qué es la libertad, ni qué es la autodeterminación, y lo que estamos haciendo es volviéndonos locos y generar una sociedad disfuncional o unos pensamientos, una ideología disfuncional? Entonces, nación cultural y negación del propio concepto de autodeterminación. Mira, cuando los estadounidenses empiezan a construir con su doctrina Monroe ese estado continente en el cual se tiene que organizar una sociedad política autodeterminada, sin influencia externa, sobre todo europea, ahí se está manejando el concepto de autodeterminación de una manera bastante potente, hasta el punto que, como yo decía, con Woodrow Wilson se introduce en el derecho internacional público. Ya estaba manejándose más o menos antes, incluso la paz de Westfalia y con Athos, pero es en el siglo XX, con la Primera Guerra Mundial, cuando el derecho se pone en el tapete, que Lenin, luego hablaremos de Lenin, lo asume acríticamente, pero aunque esas raíces vienen de mucho atrás en Rusia, y que es fundamental para entender los procesos de descolonización del siglo pasado. ¿Qué pasa? Que esos procesos se basan en la idea falsa de autodeterminación. ¿Por qué es falsa? Si desde unas coordenadas materialistas como las mías, pero también realistas de cualquier otro tipo, se dice que es imposible que exista nada que sea una causa incausada y que no existe nada que sea al mismo tiempo o sea, vamos a ver, lo voy a decir de esta manera. Si afirmamos que es imposible que nada, ningún fenómeno de la realidad, y entre los fenómenos de la realidad existen las naciones, los estados, etcétera, si afirmamos que ninguno de ellos puede existir sin causa externa que lo influya, ¿por qué se codifica eso jurídicamente en el derecho internacional público? Claro. ¿Y por qué incluso ha habido constituciones políticas como la de la Unión Soviética, o la de Yugoslavia, o la de Etiopía, o la de Checoslovaquia, que por cierto, el tema checoslovaco es de los más ridículos que te puedes encontrar en la historia del comunismo de la Europa oriental? ¿Por qué, sin embargo, se sigue manejando? Precisamente porque en la modernidad liberal en la que vivimos, la idea de autodeterminación del sujeto a través de la idea de individuo políticamente soberano tiene que plasmarse políticamente a través de esa idea de contrato social voluntario, sin presión externa, sin coacción. Esto tiene que ver con la idea de libertad, cuando además se entiende por coacción simplemente pues la violencia física de un sujeto sobre otro, como si no hubiese coacciones estructurales de otra índole, con estructuras suprapersonales que coaccionen de manera causalmente, determinen causalmente el comportamiento nuestro, que además es inevitable. Yo no estoy ni siquiera condenando la coacción. Es más, te afirmaré... Estoy hablando que será, claro, que no existe vida sin esa coacción. Es imposible. Además, la coacción es necesaria para que exista civilización. Pero claro, cuando se parte de la idea del individualismo metodológico, y que en economía es muy usual en la escuela austríaca y en los neoclásicos, pues se piensa que las instituciones pues no tienen cabida ahí, o sí tienen, pero siempre, digamos, subordinadas a los individuos políticamente soberanos. De ahí el choque que hubo entre los neoclásicos y los austríacos al inicio del siglo XX con los economistas institucionalistas tipo Thorstein Veblen y otros. Pero la cuestión es, la autodeterminación de un sujeto, de una persona, o de un Estado, es imposible.
¿Por qué? Porque lo que hay realmente es codeterminación o heterodeterminación, que son los conceptos que Gustavo Bueno utiliza. ¿Qué implica eso? Que todos nosotros, como sujetos, como personas, a la hora de desarrollar y de incluso construir con nuestra propia actividad, libre o no, nuestra trayectoria vital, dependemos de los demás, estamos codeterminados con los demás, y no solo de los vivos, sino que también estamos condicionados por los muertos. Esa para mí es la clave. Y por la, digamos, recurrencia histórica y biográfica a través de la cual nos influyen. Porque ¿qué diferencia hay entre el pasado, el presente y el futuro? Esto, Bueno, lo explica de una manera muy sencilla. El presente es el momento en el que estamos nosotros. El pasado es ese momento histórico que a nosotros nos influye, pero al cual nosotros no podemos influir. ¿Y el futuro qué es? Es ese momento del porvenir hipotético al cual nosotros podemos influir, pero ellos a nosotros no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como es imposible la causa incausada, toda causa, todo fenómeno de la realidad está codeterminado, es decir, pero cuidado, también con continuidades y discontinuidades con otros fenómenos a la hora de conformarse como tal. Y en el caso de las personas y en el caso de los pueblos entendidos como partes vivas de las naciones políticas, de los estados-nación o de los imperios o de los estados antiguos, ningún pueblo es capaz de autodeterminarse, sino que está codeterminado por otros pueblos, otros estados que están en su entorno, que son homólogos a los suyos y que incluso para existir necesitan ser reconocidos por los otros como tales. Y esto no es simplemente que tengan asiento las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas no existían en el siglo XIX-XVIII y más atrás, pero existía el poder diplomático, existía el poder militar, existía el poder federativo que permitía a los estados llegar a acuerdos, existía el comercio y existían un montón de relaciones interestatales, existían las embajadas que permitían a los estados reconocerse entre sí y homologarse. Y eso es fundamental para entender por qué las dialécticas de clases de estados y de imperios, que es el motor de la historia desde el materialismo político, nos permite entender que la autodeterminación no tiene cabida como idea de ninguna forma en la historia. La historia, el desarrollo histórico... no ha pasado por esa idea. Exactamente. Es incompatible con la idea de autodeterminación. No ha ocurrido. No ha ocurrido. La hemos pensado. Claro. Nos hemos complicado la vida con ella, pero no ha ocurrido. Claro. No se da en la realidad. 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 Entonces, lo que nos encontramos es que el subjetivismo permite generar una idea disparatada, que es la de la autodeterminación, la cual permite no solo pasar de persona a individuo, sino pasar de nación histórica, proceso histórico, colectivo de España, a autodeterminación de los pueblos, que es una suerte de individualismo colectivo, que parezca paradójico, ¿eh? E incluso a la idea confusa y oscura de nación cultural, que ni siquiera llega a ser... Que le he señalado antes. Que ni siquiera es una nación étnica, porque nadie sabe lo que es una nación cultural. ¿Qué es la cultura? O sea, la cultura... Son tantas cosas que... A ver, la palabra cultura es una de las más mentadas en el discurso político habitual. Coloquial, normal, sí. Pero cultura es un todo complejo que cualquier antropólogo, da igual de la escuela que sea, te lo va a admitir. Mira, este cabrito que tenemos aquí, que es un homenaje... Hay que señalarle. A ese Beth Bathory, este peluche, este cabrito es cultura. Y además, fíjate, es una cultura muy refinada, porque implica que ha sido ganado en una feria, que es una ceremonia institucional cultural. En una feria de pueblo. En una feria de pueblo, que es una ceremonia institucional cultural muy compleja, a través de la cual un pueblo se reúne para su ocio y para generar comunidad. Y además es un cabrito que representa, primero, a un macho cabrío tal, pero al mismo tiempo a un animal muy popular en ese ámbito rural. Y al mismo tiempo el peluche, que es una forma de bebé artificial, porque tienen la cabeza más gorda que el resto del cuerpo, genera ternura, tal. O sea, fíjate... La de elementos que entran en nuestro pequeño homenaje a Bathory que tenemos aquí. Fijaros en la cantidad de elementos antropológicos, sociológicos, culturales e incluso religiosos o incluso satánicos y biológicos que influyen a la hora de construir un peluche como institución. Me estoy refiriendo al peluche partiendo de la idea de Gustavo Bueno de la teoría antropológica de las instituciones. Sí, digo que se usa la palabra cultura con una alegría tal que hablar de nación cultural también te implica decir, ¿sabes lo que estás diciendo? No, lo que te aseguro es que la gente que habla de nación cultural no tiene ni puta idea de lo que habla. Entonces, esto nos lleva a un escenario, podemos seguir desarrollándolo, recomiendo el libro, porque el libro va capa a capa, metiendo caña a todo esto que ahora ha abierto Santiago, así que parece que ha abierto un paraguas con un montón de cosas. Pero es verdad que al final lo que se va destilando en el libro es la propia idea de autodeterminación no responde a la realidad de las cosas. Ni a la historia. Las excusas que necesita para construirse como nación cultural y demás son tergiversaciones de una realidad.
Sí. de la cual solo cogen una parte, dejan el resto y con excusa de esa parte te quieren hacer autodeterminación. Y al final nos vemos enfangados, empantanados en problemáticas políticas y de convivencia a partir de ideas que son falaces y erradas y que tienen su raíz en una cosa tan loca como eso que has llamado subjetivismo, que al final remite a esa idea de mi propio yo en diálogo consigo mismo dice lo que la cosa y la realidad es. Y de ahí se parte tanto la autodeterminación de género, que es que La tengo aquí tenemos anotada, el individuo políticamente soberano, que en el liberalismo se autodetermina, y la expresión colectivo-social del subjetivismo, que es la autodeterminación de los pueblos. Exacto. Que se piensa que a través de un mero acto, de un referéndum, una nación se constituye. Se constituye. Y es una chorrada y una falacia. Pero la cuestión es que hay gente que es marxista, materialista, pero también liberal, pero también de otras ideologías, cuidado, que lo abraza. Yo coincido con el tradicionalismo católico a la hora de señalar que el liberalismo es el tronco de la modernidad. Lo que pasa es que yo lo hago en una dirección distinta y opuesta a los tradicionalistas, pero les reconozco el mérito. La cuestión es que cuando entendemos que la idea de autodeterminación es una idea eminentemente moderna y eminentemente liberal, lo que estamos diciendo es que la modernidad es autodeterminista. Siempre. Y eso es crucial Siempre. para entender el libro. El paso de lo objetivo a lo subjetivo, de la persona al individuo, y de ahí a la autodeterminación del individuo y del individuo colectivo, que se identifica con la nación cultural. Es decir, ellos trazan desde la ideología nacionalista los marcos de la nación cultural. Dicen, lo que está dentro es la nación cultural. Claro. Digo, o sea, pero hay cosas fuera, no, lo que está dentro. Y desde aquí ahora hacemos un individualismo colectivo de autodeterminación. Porque si hay autodeterminación del individuo, tendrá que haber autodeterminación del individuo colectivo. Y de esa manera, pues por ejemplo, el catalanismo distorsiona la historia, y como la historia es una cuestión nominalista y de relatos, los historiadores, yo lo siento por los de tu gremio, pero la historiografía no es una ciencia estricta. No, no tiene categorías tan cerradas como la química o la física. No. Y la historiografía, en el fondo, no es más que una construcción a través de reliquias y relatos de una recomposición de acontecimientos determinados, pero es imposible que los historiadores carezcan de cosmovisión o de ideología. La cuestión es que cuando el catalanismo reconstruye, partiendo de una mera cuestión de nombres nominalistas, la historia de la región catalana en el contexto primero de la Corona de Aragón y después de la nación española, están utilizando categorías reales, es decir, hechos históricos probados como fechas, pero cambiándoles el significado nominalistamente para cuadrarlo dentro de la idea de autodeterminación que ellos manejan y quieren implementar. Pero eso también se hace a través de la idea de individuo cuando, por ejemplo, se afirma que un tío con tetas es una mujer. Es lo que vamos a hablar ahora. O que una persona es dueña de su cuerpo. Yo en esto estoy con Spinoza. Yo no soy dueño de mi cuerpo. Yo soy mi cuerpo. Claro, esto nos lleva al siguiente punto, porque vamos a ver. Perdona, y antes de que. Y también quería relacionarlo con una cuestión de moda religiosa. Porque eso te va a gustar. La cuestión del pañuelo de las musulmanas. Total. Cuando las musulmanas te dicen, no, yo lo llevo porque quiero, es mi decisión, y si quiero me lo quito, primero tendrías que decir, ¿qué pasaría si te lo quitas? Y segundo, tú lo que me estás diciendo aquí no me lo estás diciendo como musulmana. Porque una musulmana no lleva el pañuelo porque quiera. No. Lo lleva porque lo dice el Corán. Ahí está. Y además, un musulmán serio te diría, ¿qué estás contando? Tú me estás dando una justificación liberal moderna de por qué llevas un pañuelo. No me estás haciendo una justificación estrictamente religiosa de por qué una mujer ha de cubrirse. Debe cubrirse. Y la cuestión no lo puede elegir. Claro, y la cuestión es que cuando ella dice lo llevo por elección, está tratando de justificarlo mediante una idea subjetivista autodeterminista que ni siquiera es musulmana propiamente hablando. Aplicando el Corán te dirían, no lo llevas porque quieres, sino porque debes. Porque es un mandato de Alá. Si no lo llevas, te mueves en las coordenadas del infiel. Claro. Porque el que sabe la verdad se pone el pañuelo. O sea, lo del tema del Islam es que va aparte. Pero bueno, a partir de aquí, visto todo lo que hemos podido señalar en una hora, digamos, hablando sobre la autodeterminación. Se me está haciendo cortísimo. Vamos a ver. Crítica a la autodeterminación de género. Hay un apartado en el libro muy bueno. Crítica a la autodeterminación de género. ¿Por qué la autodeterminación de género es un disparate y al final un crimen para la salud mental? Yo creo que esa crítica se basa en dos puntos. Uno ya lo hemos dicho, que es la imposibilidad de la autodeterminación. Es decir, nada es causa sui, nada es causa incausada.
todo aquello es causa y efecto al mismo tiempo de otra cosa previa y de otra que puede surgir, y además las causas son plurales, son pluralistas, hay continuidades y discontinuidades a nivel ontológico y nosiológico en los fenómenos de la realidad, pero al mismo tiempo aquí se parte también por vía subjetivista protestante y nominalista de una falacia, que la ha señalado acertadamente, al cual espero que vea este vídeo, a mi querido amigo Juan Manuel de Prada, porque lo ha señalado en su segundo artículo sobre mi libro en ABC, Cacho 2. De una cosa que a mí me parece que es fundamental para entender el gran error de la ideología de género. Y en la ideología de género no solo meto a lo queer, sino al feminismo también, que es la distinción sexo-género. Es que eso ya es falaz. Es falaz. ¿Por qué es falaz? Mi hipótesis, la hipótesis que yo manejo es que la distinción sexo-género es como una secularización de la distinción alma-cuerpo del cristianismo. Una secularización donde... esto no ocurre en el catolicismo, sino que ocurre a partir de la Reforma, donde el cuerpo es lo impuro y el género, es decir, el alma, es lo puro. Pero mientras que, por ejemplo, para los albigenses y los cátaros, la muerte era lo que permitía al alma liberarse de la prisión del cuerpo, que eso era evidentemente una herejía que la Iglesia Católica tenía necesariamente que contestar, en el generismo actual, y particularmente la ideología queer de Judith Butler y otros, la liberación del género, es decir, del alma, requiere de la modificación del cuerpo. Ya que hay una conexión con el transhumanismo interesante, pero no trato mucho el transhumanismo aquí, que es una ideología también complejísima, mucho más de lo que parece. Que hay partes que chirrían muchísimo y otras que dices, bueno, si nadie va a estar en contra de la mejora biológica del ser humano para nuestra salud. El caso es que en la autodeterminación de género, lo que se busca es la recomposición del organismo humano, del hombre y de la mujer, a través de operaciones que requieren hormonación y mutilación de miembros sanos que luego llevan a una irreversibilidad de la cual ya no se puede escapar. Es decir, es un disparate atroz. Cuando una mujer se hace una doble mastectomía y se quita los pechos y se arranca piel de los glúteos, del muslo, para elaborar el o del antebrazo, pene, para elaborar un falso pene, o cuando un hombre se hace una cavidad vaginal falsa, que en el fondo es una cicatriz que tiene que estar constantemente abriéndose con un huevillo de cualquier material para que no se cierre y que incluso para que esté húmeda, primero el glande se convierte en un clítoris y luego entrar a detalle es atroz. Sí, lo tengo que hacerlo porque yo, después de haber leído el libro La estafa del transgenerismo de Sandra Mercado, que tenéis que leerlo, bien mencionado en tu libro, y está en la bibliografía, Sandra. Un besazo, Sandra. Cuando te conectan esa cavidad supuestamente vaginal con el colon para hacerte una pseudo vagina, en el fondo te están destruyendo para siempre, porque eso es un cúmulo de infecciones. La cuestión, y además que hay otra cosa, que es que en esa idea de autodeterminación de género se está realizando en el fondo, y no es casual que eso esté muy propagado por el mundo anglosajón estadounidense, en el fondo se está haciendo una terapia de conversión encubierta contra homosexuales, y particularmente contra homosexuales y lesbianas con un cierto espectro autista y con algún trauma de infancia, para básicamente generar gente que no se pueda reproducir, eugenesia, y el mundo anglosajón es el centro de la eugenesia, y al mismo tiempo deshacerse de gente que tiene problemas mentales, para convertirlos en enfermos crónicos que estén a merced de la industria farmacéutica de por vida, que se enriquece con esta gente. Fíjate hasta qué punto la idea de autodeterminación es peligrosa. Y no es solo peligrosa, para los sujetos. Es peligrosa a la hora de entender el individuo políticamente soberano, que ni existe ni puede existir, porque la persona, a la hora de construirse, se construye a partir de materiales que se encuentran en su vida, que tienen que ver con su familia, que tienen que ver con su ámbito social, religioso, cultural, antropológico. No lo vamos a poder desarrollar, pero que se haya llegado a la autodeterminación de género es muestra palmaria de lo cancerígeno que es el concepto filosófico político de autodeterminación, de individuo y de libertad individual más allá de la verdad, de la persona, del orden del ser, de la verdad de las cosas. Sí. Es decir, creo que un síntoma evidente de que la autodeterminación es un cáncer para estar en la vida y en el mundo, sí, es que haya llegado a plantear la autodeterminación de género, que es una verdadera abominación. Yo el libro lo escribí por patriotismo. Yo entiendo que la idea de autodeterminación manejada por buena parte del liberalismo y de las izquierdas en España es mala para España, porque nos puede llevar, si se incluye en nuestra Constitución, a lo que le pasó a la Unión Soviética.
Siguiente punto que tengo aquí. ¿Por qué? Porque incluir el derecho de autodeterminación de los pueblos en tu orden constitucional supone suicidarte. Destruirte. Y el mayor error en política es el suicidio. El suicidio político que puede existir. Y la cuestión es que fijaros todas las aristas que tiene la idea de autodeterminación a nivel ontológico, antropológico, científico. Debe ser destruida. Es una idea que debe ser destruida, pulverizada. A ver, entonces, mira, por seguir, porque fíjate la de capas que tiene es que el libro y la cooperación es muy interesante. Digo, autodeterminación de género, pero tú tienes aquí un apartado que es crítica al concepto de Estado plurinacional. Y en gran medida esa crítica la puedes tirando del hilo ir qué pasó en la Unión Soviética y cuál fue el error de Lenin. Es decir, Unión Soviética, Lenin, derecho a autodeterminación, ojo, crítica a la idea de Estado plurinacional y a partir de ahí, que lo tengo aquí señalado, lo explicas muy bien, lo insostenible y la incoherencia de las izquierdas españolas, que ya son contrarias a España, enemigas de España, y se convierten en tontos útiles del secesionismo. Íñigo Errejón, ¿verdad? Que se ha puesto del lado del cupo catalán, ¿verdad? Lo celebra. Digo, es todo un disparate el que va del Estado plurinacional al ejemplo histórico de Lenin con el derecho a autodeterminación de la Unión Soviética, con la incoherencia de las izquierdas españolas convertidas en pagafantas del separatismo, con un ejemplo palmario en los argumentarios de Íñigo Errejón, que ha dicho, la redistribución de la riqueza se hace entre clases, no entre territorios. Digo, claro, porque no existe un territorio común que llames España, cabrón. Pero fíjate si es metafísico el tío, como si las clases sociales flotaran en el aire. Como si las clases sociales, cuando están desarrollando sus acciones dentro de un Estado, no traten de utilizar a ese Estado para influir en estados terceros. Porque la dialéctica de clases se hace internacional a través de la dialéctica de estados y imperios. Pero vamos con Lenin y cómo llega eso a la izquierda española, si quieres. Venga. La idea de autodeterminación llega a Rusia no a través del marxismo, sino a través de un movimiento cultural liberal ruso que se llama la inteligencia. La inteligencia tiene sus raíces en el siglo XVIII y se desarrolla mucho en el XIX, y Lenin, como persona que viene de una familia aristocrática, noble, un poco, digamos, venida menos, es hijo de esa inteligencia. Hay ¿qué era la inteligencia? Pues era un grupo de intelectuales, literatos, poetas, juristas, científicos, que querían modernizar la Rusia de los zares, y por eso el tradicionalismo ortodoxo ruso se enfrenta a ellos, pero liderando el imperio ruso. A través de la inteligencia es como se mete la idea de autodeterminación que ha triunfado ya en Estados Unidos y que se empieza a desarrollar en el centro de Europa alemán, y cómo se llega a la absurda idea de nación cultural, que es la base de la idea de Estado plurinacional. Que lo va a usar Stalin. Stalin incorpora la idea de nación cultural, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, de hecho, Stalin tiene un texto que se llama El marxismo y la cuestión nacional, que es un encargo de Lenin, y que a partir de ese texto de Stalin de Stalin, sí, Lenin desarrolla un texto. El texto de Stalin es de 1913. El texto de Lenin sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación es del año siguiente. Yeah. Entonces, Lenin se basa en Stalin para desarrollar el asunto. Y Stalin, en su desarrollo de lo que es una nación, define la nación en un sentido unívoco y prácticamente no se queda claro si es étnico o cultural. Pero fíjate las características que da Stalin para una nación, que es un disparate. Yo a Stalin le venero como jefe de Estado y como emperador, pero como filósofo, un desastre en ese sentido. Pero Stalin dice, ¿qué es una nación? Una nación es una comunidad humana, estable, históricamente formada, que comparte un idioma, que comparte unas tradiciones culturales y que además es una comunidad psicológica de cultura. Ya, ahí está manejando categorías del subjetivismo. Sí, no, y de Alemania, del idealismo alemán. Claro, pero el tema es que mete ahí que es una comunidad de psicología. ¿Qué coño es una comunidad de psicología? A lo mejor una banda de otakus viendo Ranma es una comunidad de psicología. El tema es que Stalin de cabo a rabo, o sea, la combinación fatal que tiene la Unión Soviética es la idea de nación de Stalin más la idea de autodeterminación de Lenin, que nada más empezar su texto Lenin, que dice, la autodeterminación es el derecho a la secesión. Toma ya. Lo dice literalmente, Lenin nada más empezar el texto. Es verdad que ambos hacen matices. Fíjate, te diría incluso que si uno sigue a rajatabla las 7 características de Stalin para definir qué es una nación, y esto lo veo yo en un libro mío anterior a este, que se llama El marxismo y la cuestión nacional española, de 2017, que en el fondo este es una continuación y contestación a aquel, no contestación porque esté en contra de mi libro anterior, sino porque aquel libro se hizo cuando yo todavía militaba en el PC,
para salvar al PC, y este es un libro que dice no hay nada que salvar, hay que destruir al PC. La cuestión es que ni siquiera siguiendo las características 7 que pone Stalin, y Stalin dice que si no se dan las 7 no hay nación, ni Cataluña, ni País Vasco, ni Galicia serían naciones, y España sí, porque ni Cataluña, ni País Vasco, ni Galicia cumplen esas 7 características. Pero el problema no es ese, el problema es que nunca queda claro, por ejemplo, los ejemplos que pone dentro de Rusia, que es una nación y que no. ¿Georgia es una nación o no lo es? No se sabe. ¿Los judíos dentro de Rusia es una nación? No, no lo son, pero tienen una comunidad religiosa y tal. Georgia se crea como república independiente liderada por los mencheviques durante la Guerra Civil Rusa, pero luego es conquistada por los ejércitos bolcheviques, por el ejército rojo, liderado por georgianos como Ordzhonikidze y el propio Stalin, porque Stalin era georgiano, pero era ruso a más no poder. Y aquí quiero hacer una mención a una cosa que la comenté con Descanse en paz Anselmo Santos antes de morir. Lenin y Stalin tienen una diferencia biográfica fundamental. Mientras que Lenin es un hijo de la inteligencia rusa y de ese modernismo liberal ruso del siglo XIX, que es fundamental para entender, digamos, el ala más progresista de los revolucionarios marxistas rusos, Stalin, que es hijo de un zapatero y de una campesina georgianas, que estudió en un seminario ortodoxo ruso, que también te digo, en aquella época, finales del 19, principios del 20, estudiar en un seminario ortodoxo ruso era como estudiar en una universidad de élite. Pero Stalin es un hijo de la Rusia profunda, aun siendo georgiano. Stalin es un hijo de la Rusia más ancestral, tradicional, que se gesta durante siglos a través de los zaratos, del Principado de Novgorod y de la Rus de Kiev, que lucha contra la Horda de Oro, que se expande hasta Siberia con Iván el Terrible, y además Stalin llega en un momento, en algunos textos, a valorar positivamente el hecho de que los zares hubieran construido un estado tan inmenso como Rusia, sobre el cual se basa la Unión Soviética. De hecho, ¿qué pasa? Que Lenin toma como base el libro de Stalin para empezar a demarcar qué naciones componen la Unión Soviética. Lo que luego sería la Unión Soviética. Cuando acaba la Guerra Civil Rusa, bueno, antes, hay un conflicto entre los dos que narro en el libro, y he de decir que fue Daniel Trejos del BROC, de la Vanguardia de Costa Rica, que me hizo conocedor de este dato, porque me pasó la bibliografía. Stalin y Lenin tienen una trifulca en plena Guerra Civil Rusa. La Guerra Civil Rusa empieza en 1917 y acaba en 1922. Es la guerra civil más sanguinaria de Europa en el siglo XX, porque es una lucha de clases a muerte. En 1918 se redacta la primera constitución socialista de la historia, que es la constitución de la llamada todavía República Federal Socialista Soviética de Rusia. Tienen un modelo federal porque Lenin entendía que Rusia, al ser un estado tan amplio y tan extenso, multiétnico y multirreligioso, tiene que ser federal. Bueno, el modelo de estado del marxismo siempre ha sido centralista y de tipo jacobino. Si no te gusta jacobino, decimos centralista. Pero bueno, el caso es que Lenin empieza a decir, hay que darle el derecho de autodeterminación a Ucrania y a Bielorrusia, porque Ucrania es un invento de Lenin. Ucrania, es verdad que en el siglo XIX ya el Imperio Británico empezó a meter, a través de su espionaje, la idea de que Ucrania era una comunidad nacional que tenía que separarse del imperio de los zares. ¿Por qué? Porque desde la guerra de Crimea, si no antes, el Imperio Británico y el ruso chocaban. El caso es que Stalin decía, bueno, Lenin, vamos a dejar que Bielorrusia sea lo que sea eso, y Ucrania sea lo que sea eso, hagan un referéndum, pero si lo pierden, deben ser incorporados a Rusia como repúblicas autónomas, pero sin posibilidad de secesionarse. Que así es como se anexó, bueno, no, así no, se anexó de una manera parecida la República de Tanutuba, que ahora es un oblast de Rusia en Siberia, y que fue producto del nacimiento de Mongolia como estado, después de que Mongolia y Tanutuba se separaran de China después de la rebelión de Singhai, porque Mongolia es un estado tapón creado por Rusia, por los bolcheviques, contra China, por el miedo que tenían los rusos a que los chinos avanzaran a Siberia. El caso es que Lenin se revuelve violentamente contra Stalin esa idea y le llega a llamar chauvinista panruso. Y entonces Stalin jamás pudo vencer las resistencias de Lenin, y además para él erigirse como su sucesor necesariamente tenía que guardar que guardar el armario, como se dice,
para que le apoyaran como nuevo secretario general del Partido Comunista Bolchevique de la URSS y como nuevo líder de la Unión Soviética, porque al final se impuso la idea de Lenin de que había que dejar a Ucrania y a Bielorrusia como repúblicas con derecho a la secesión dentro de la URSS, porque Lenin consideraba, e ingenuo de él, que la revolución proletaria mundial era inevitable y lo que había que hacer era generar una unión de repúblicas socialistas soviéticas donde pueblos de todo el mundo poco a poco se fueran uniendo y autodeterminándose para llegar al comunismo final. Una ingenuidad absoluta, con la cual contra la cual estaba Stalin, pero Stalin tuvo que ceder para tener el poder. Dicho lo cual, ¿qué pasa? Cuando termina la guerra civil rusa, la URSS se constituye con 4 repúblicas: Rusia, Bielorrusia, Ucrania y lo que se llamó la Transcaucasia, que luego es separada en 3: Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Pero es que además luego se van creando otras en Asia Central, las actuales Kazajistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán. Cuando ocurre la Segunda Guerra Mundial, Alemania y la Unión Soviética empiezan a luchar por conquistar territorios. En un momento dado, la Unión Soviética, en su avance contra Alemania, reconquista Moldavia, que ya se había proclamado dentro de la URSS una república, es conquistada por los alemanes, por los nazis, y luego reconquistada por los soviéticos, convirtiéndose en una nueva república soviética con derecho a la secesión. Y al mismo tiempo, Estonia, Letonia y Lituania, los países bálticos que se habían independizado de Rusia, son recuperados imperialmente por la Unión Soviética y también con derecho de autodeterminación. También hubo el intento de recuperar Finlandia, que Finlandia se independizó de Rusia, habiendo sido durante un tiempo antes parte del Imperio Sueco, que es un imperio que existió, aunque la gente no se lo crea. Llegaron a haber 15 repúblicas socialistas soviéticas con derecho de autodeterminación. Bueno, no, fueron 16 porque Stalin... Es una semilla que está ahí dentro, es horroroso, del proyecto, y que tarde o temprano tenía que... ¡paf! Exactamente, pero se llegaron a crear 16 porque Stalin creó la República Karelo-Finesa, socialista soviética Karelo-Finesa, en la frontera con Finlandia para utilizarla supuestamente para avanzar hacia Finlandia. Con lo cual, pero luego la abolieron. Si hubiera caído la URSS con esa República Karelo-Finesa, hoy no serían 15 sino 16 estados independientes de la URSS. ¿Qué es lo que pasa? Que primero, ninguna república socialista soviética se generó dentro de la URSS por autodeterminación, sino que fueron Lenin y sobre todo Stalin con un lápiz en un papel rojo y azul, que a ser los santos lo trata esto en Stalin en grande, el que arbitrariamente separó esas repúblicas. Por ejemplo, la República de Kazajistán, la frontera se la inventó Stalin sobre la marcha. Supuestamente basada en ¿qué? En la idea de que había una etnia kazaja mayoritaria en ese territorio de Asia Central, una minoría ruso-eslava, y que en base a esa etnia tenía que hacerse. Te das cuenta que están manejando las categorías erróneas de la autodeterminación y la nación cultural para intentar integrar un territorio imperial, multiétnico y multireligioso. Claro. Y entonces, frente a ese territorio que ya hemos visto que existe en un imperio español, en un imperio romano, es decir, ha existido el imperio multiétnico, multireligioso, a día de hoy lo que pretenden es, sobre ese problema imperial, aplicar unas categorías erradas, disfuncionales, que son autodeterminación y nación cultural. Pero es que es mucho más problema, porque la nación cultural ni siquiera es una nación étnica. Si tú te vas a la República Federal Socialista Soviética de Rusia, que es la actual Rusia, las etnias que hay ahí son enormes. Claro. Y además con religiones un país bastante multiétnico. A ver, los tártaros y los chechenos son musulmanes, pero son eslavos. La República de Kalmukia, que está en territorio europeo ruso, es la única región de Europa, de la Europa continental, lo que se entiende por Europa, que luego habría que hablar qué coño es eso de Europa, donde la religión mayoritaria es la budista. ¿Por qué? Porque durante 2 siglos emigraron desde Asia Central, desde la parte más siberiana de Rusia, un montón de rusos de origen asiático mongol, vinculados al budismo. Y por eso Kalmukia es mayoritariamente budista, el único caso. La cuestión es que todas las repúblicas socialistas soviéticas se crearon o bien ad hoc o bien fueron conquistadas, es decir, por vía imperial bélica, porque Estonia, Letonia, Lituania y Moldavia fueron conquistadas. ¿Y qué pasa?
que como ya el veneno estaba metido desde el inicio y la idea de nación cultural y la idea de autodeterminación habían sido incorporadas al corpus doctrinal del marxismo-leninismo tipo bolchevique, lo que bueno llamaría la quinta generación de izquierdas, que yo no la llamo comunista, prefiero llamarla soviética, porque la asiática china es comunista también, pero tiene otros parámetros distintos, tanto civilizatorios como incluso, o sea, la idea de autodeterminación no la vas a encontrar en la Constitución de la República Popular China en nada. Ellos jamás van a tolerar la secesión del Tíbet, ni de Mongolia Interior, ni de Manchuria, ni de Hong Kong. Dicho lo cual, ¿qué pasa? Llegamos al final de la Primera Guerra Fría, llegamos a la caída del Imperio Soviético y eso se desmenuza en 15 trozos que podían haber sido más. Yeah. Y la OTAN actualmente busca que sean más, porque lo que busca es destruir Rusia, porque los anglosajones quieren destruir Rusia como destruyeron el Imperio Español en el siglo XIX. En el febrero de 1991, para que veamos para lo que sirve el derecho de autodeterminación y por qué no, y por qué es una idea metafísica a nivel jurídico-político. Esto lo narro en el libro. En febrero de 1991 se hacen referéndums en las 15 repúblicas de la URSS. Las cuales hay 4 casos en los que se hacen de manera oficiosa, porque ya habían proclamado su independencia ad hoc, que son Estonia, Letonia, Lituania son las primeras, sí. Y Georgia. Pero en esas 4 y en el resto se hacen referéndums, en los cuales se preguntan: ¿está usted a favor de la continuidad de la unidad de la URSS? Y en todas, entre un 70 y un 90% se vota a favor de que la Unión Soviética continúe. ¿Qué pasó a partir de agosto a diciembre? Que se acabó. Se desmiembra la Unión Soviética por voladura interna del Partido Comunista, que deja de ser comunista, y del traidor Gorbachev y del traidorísimo y borracho Boris Yeltsin, y llegamos a diciembre de 1991, la bandera roja esa arriada del Kremlin, se alza la tricolor rusa y la única república soviética que se afirma como URSS es Kazajistán, pero a final de año se acabó. Claro. Es decir, que la idea de autodeterminación no es solo destructiva para la autodeterminación de género, y no solo es destructiva para aquel individuo que políticamente soberano cree que puede secesionarse de su familia, de su religión, de su historia nacional, y que puede convertirse en una suerte de transexual budista adorador de Satán que vive en Nueva Zelanda cuando es un español de Albacete católico bautizado, porque eso es lo que el liberalismo pregona. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la Unión Soviética? Que el derecho de autodeterminación, no digo que sea el único causante, porque hubo más causas de la caída de la URSS, pero sí es el causante del final de la unidad formal del Estado soviético. Pero esto también se aplica en Yugoslavia, y además de manera muchísimo, bueno, es trágica la Unión Soviética, pero más trágico en Yugoslavia. Pero es devastador a nivel bélico en Yugoslavia, porque tú tienes una edad y te acuerdas de lo que fue aquello, de lo que fue Srebrenica, de lo que fue los bombardeos en Sarajevo, de lo que hicieron la Ustacha croata con los musulmanes en Bosnia, lo que hicieron los musulmanes también con serbios y croatas, lo que lo que hicieron los serbios en tal. Esto nos lleva entonces al siguiente punto. Tenemos más o menos hasta las 9. Yo creo que todavía estamos a tiempo de tratar 3 puntos más que quiero desarrollar. Vamos allá. Fíjate la de capas que hemos ido viendo. Ya hemos llegado, no, la Unión Soviética, ostras, el marxismo, leninismo, comunismo soviético ruso tiene dentro de sí 2 ideas o un marco filosófico errado que va a ser la autodeterminación, la nación cultural. El propio Stalin está ahí. Bueno, bien. Sí. Ahora, antes de 2 puntos que van a ser un poco más personales tuyos, vamos a hablar 2 cosas más personales. Vamos allá. El punto ahora es: ¿qué coño pasa con la izquierda española? Pues la insostenible, tú dices, la insostenible incoherencia de las izquierdas españolas. Así se llama un epígrafe del libro. La insostenible incoherencia de las izquierdas españoles. Y otro epígrafe que se llama los tontos útiles del separatismo. Ahí hago un análisis crítico de la historia del Partido Comunista de España y de otros partidos comunistas que a partir de los 60 se empiezan a formar en esa suerte de, no sé si llamarlo diáspora, o pues empiezan a surgir como pequeños bultitos y se empiezan a formar partidos comunistas que se extienden del PC, que tratan de ser más revolucionarios que el PC. Mientras que el PC tenía una obediencia soviética que luego se trastoca y abrazan el eurocomunismo con Carrillo, pues empiezan a surgir partidos de obediencia pues stalinista, otros que se hacen pro-chinos porque la revolución de Mao tal, etcétera. Y eso llega hasta la actualidad. Y empiezan a haber escisiones, decisiones, reformulaciones, etcétera. Todos ellos extraparlamentarios, con mayor o menor implantación política en España, bueno, implantación política que tienen ahí, que se mueven y tal, pero que nada.
¿Qué es lo que pasa con la izquierda comunista de tipo bolchevique en España? Y también algunos maoístas. Pues resulta que la Comintern, que es la tercera internacional, hay dos internacionales antes, la primera es en la época de Marx y de Bakunin, la Internacional Obrera Primera, la segunda internacional es de tipo socialdemócrata. Los socialdemócratas es verdad que nunca fueron partidarios del derecho de autodeterminación, aunque el PSOE lo incorporó en Suresnes, aunque ese PSOE ya es otro, eso daría para otro vídeo y para otro libro. El PSOE es la hostia. La PSOE. Pero la tercera internacional, la Comintern, obliga a todos los partidos que se adhieran a defender el derecho de autodeterminación. Ahí pongo varios ejemplos. Por ejemplo, el Partido Comunista Rumano llega a defender la autodeterminación de Transilvania. Claro. Supuestamente justificada en que Transilvania no era Rumanía en la época en que era parte del Imperio Austrohúngaro. Pero bueno, es que el Partido Comunista Francés llegó a defender la autodeterminación de Bretaña. Y en el caso hispanoamericano, iberoamericano, es una cosa muy grave, y de ahí viene el indigenismo y el indigenismo actuales. En ciertos congresos en Buenos Aires se empieza a defender la autodeterminación de las naciones étnico-culturales indígenas de las naciones argentina, boliviana, mexicana, peruana, venezolana, colombiana. Es un virus de fragmentación y atomización que contamina a las izquierdas, entonces, incluida obviamente la española. Claro, entonces ¿qué pasa? Que cuando cae la Comintern en la plena Segunda Guerra Mundial, porque ya no sirve para nada, sin embargo ya ha sembrado el veneno en todos los partidos comunistas de tipo soviético. Y convierte la autodeterminación en un dogma irreformable de esos partidos, que vía indigenismo, indianismo se sigue manteniendo hoy en Hispanoamérica a través, por ejemplo, del Foro de Sao Paulo o del Foro Social de Porto Alegre, y en España pues básicamente están todos, casi sin excepción. Sí, lo has explicado en algunos de tus vídeos, que no hay una izquierda española realmente. No. Realmente existente. O sea, yo lo que sostengo, fíjate, lo digo así, yo provengo de ese mundo. La izquierda de tipo comunista en España es antiespañola, toda sin excepción. Y eso se debe a que la autodeterminación fue metida como pilar fundamental de su formación ideológica a partir de la acción de la Comintern en España, y particularmente a partir de Bullejos y sobre todo de José Díaz en el PC. José Díaz... Pero es que eso ha filtrado no solo a la izquierda comunista y sus derivadas en izquierdas postmodernas, postcomunistas, moradas, sino que ha filtrado un tono general del debate político en la izquierda. Sí. Es decir, el tono general de la izquierda en España es o en negación de España o en ausencia de España. Claro, y de hecho, fíjate, esa idea de autodeterminación sigue presente en partidos que incluso supuestamente han renegado de ella. No voy a nombrar los partidos, pero que la gente busque porque sus programas los conoceréis. Hay un partido que defiende la unidad de España sin autodeterminación interna, pero reconoce que Ceuta y Melilla, si se produce una revolución comunista obrera en el norte de África, pueden ser incorporadas a esa revolución socialista árabe. Y hay otro partido que también lo ha negado más recientemente, pero que defiende todavía el derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental. Y yo lo siento, pero el Sáhara es una provincia española ocupada por Marruecos desde 1975. Es una parte de España ocupada. Es para nosotros lo que son las Malvinas. Es decir, España no tiene dos territorios ocupados, no tiene solo Gibraltar como territorio ocupado. También el Sáhara. Tiene el Sáhara. Y ya va siendo hora de que reclamemos el Sáhara como parte de España. Lo siento, pero eso es así. Por eso, ¿qué pasa? Que la idea de autodeterminación es insalvable dentro de la izquierda de quinta generación de tipo bolchevique. Y no se han enterado todavía que la URSS cayó y dejó de estar unida, y que Yugoslavia dejó de estar unida, y que Checoslovaquia, que tuvo... Mira, Checoslovaquia, perdón, pequeño paréntesis que hago, porque lo cuento en el libro. Checoslovaquia es, de todos los casos, es el menos bélico, pero es el más subnormal. ¿Por qué? Porque decían, no, hay tres nacionalidades en Checoslovaquia: la checoslovaca, la checa y la eslovaca. Y la checa y la eslovaca tienen derecho de secesión, tal. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no hubo una guerra? ¿Sabes por qué no hubo una guerra en Checoslovaquia? Porque Václav Havel dijo, no quiero pasar a la historia como el presidente que sufrió la desmembración del país ante la declaración de independencia de Eslovaquia, que nos podía llevar a una guerra. Así que se vayan a tomar por culo y que se independicen. Y el checo y el eslovaco son el mismo idioma. O sea, quiero decirte, el comunismo español es irreformable. El comunismo de estirpe soviética. No digo es que tú lo que planteas muchas veces es:
no queda sino hacer borrón y cuenta nueva de las izquierdas en España. Exactamente. Las izquierdas en España, las de la PSOE socialdemócrata, las del PC, las que han ido surgiendo después con el cáncer de Podemos, Errejón y compañía. Todas ellas son... hay que hacer una impugnación a la totalidad. Sí. Quien quiera ser de izquierdas deberá serlo a la contra de estas izquierdas. De hecho, fíjate que déjame que lo lea porque yo creo que sirve un poco de colofón a todos los que hemos dicho este fragmento. Vale. Con el que ya pasamos a un par de temas más que quiero desarrollar. Mira. Sí. El libro tiene un momento en el que, como haciendo cierre, dice: todo lo que no sea la ilegalización implicaría alargar lastimosamente la situación degenerativa de disolución de la unidad nacional española y retrasar de manera crónica toda posibilidad de luchar por la causa que ha de ser primordial para todos los trabajadores españoles: la defensa de la unidad de la nación política española. Esa defensa exige cumplir con un cometido, el de destruir filosóficamente la idea de autodeterminación y destruir políticamente y para siempre a todas las fuerzas políticas que, independientemente de su ideología, sostienen el mal llamado derecho de autodeterminación. Porque sostenerlo no es solo defender privilegios, es defender, se quiera o no, a los enemigos de la clase obrera española, o lo que es lo mismo, a los enemigos seculares de la nación política española y de su papel en la historia universal. O sea, no puede haber afirmación más rotunda de alguien que articula desde la izquierda su manera de entender la vida, que la reformula con el materialismo político, dice: ojo, ojo. O la izquierda, mientras la izquierda esté enfangada en esta mentira, no va a servir. Es decir, hago una impugnación a la totalidad. La izquierda que necesita España parte en primer lugar de destruir la izquierda que hemos tenido hasta ahora. Sí. En esto simplemente aplico la dialéctica. También digo que la distinción izquierda-derecha ya carece de sentido. Sí, lo sabes. Que no significa que a lo mejor en el futuro vuelva a tener sentido. Que sí, puede pero ahora ocurrir. el frente es pero otro. Hoy día nadie, o sea, la izquierda es veramente sociológica. Es sociología, es decir, soy de izquierdas porque veo a David Broncano en la tele. Y soy de derecha porque veo a Pablo Motos. Y digo, joder, yo que no tengo tele y ni compro tele, el paquete entero y entonces claro, como veo Pablo Motos, no sé qué tal, y no se puede ser de izquierdas y el Real Madrid, y no se puede ser del Real Madrid de... O sea, que tengo un vídeo en mi canal de YouTube sobre eso. Sobre eso, entonces. Pero vamos, lo que he leído creo que es bastante contundente al respecto. El problema que tienen las izquierdas en España prácticamente desde la guerra de independencia española, sin dejar de hablar, por supuesto, de casos meritorios personales y de algunos grupos que sí han sido patriotas y que sí se han dado cuenta de lo que es de España en la historia universal. Yo creo que el problema que tienen es que son modernas. En el peor sentido, de la palabra. Y claro, la cuestión es que si eres anticapitalista o poscapitalista, porque Marx era poscapitalista al mismo tiempo que era anticapitalista, es decir, él quería superar el capitalismo para negarlo, partiendo de las condiciones capitalistas que cada vez se están haciendo más universales, porque no se puede volver atrás, no se puede volver al siglo XVII, XVIII, en teoría, a no ser que hubiera una catacombe tecnológica y tal. Pero el caso es que mi lectura de Marx, ¿qué tipo de lectura es? Es una lectura antimoderna. Yo me he dado cuenta leyendo a Marx que él es un antimoderno. En cuanto a ese subjetivismo. En cuanto a ese subjetivismo, en cuanto incluso diría al autodeterminismo, aunque es verdad que Marx defendió la secesión de Polonia respecto del Imperio ruso, también porque Polonia era tratada como una suerte de colonia dentro del Principado el Ducado de Varsovia dentro de Rusia, pero cuidado, que Rosa Luxemburgo, que era polaca, decía no, Polonia no debe ser independiente, debe ser parte de Rusia, y Lenin se enfrentó a ella por eso. Que sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación, Lenin tiene unos insultos terribles contra Rosa Luxemburgo y al final la historia le ha dado la razón a ella. Rosa Luxemburgo. Pero ¿qué pasa? La cuestión es que la modernidad es el capitalismo y el capitalismo es la modernidad. Uno de los problemas que le ocurre a lo que hoy se llama izquierda es que quieren ir más allá del capitalismo sin dejar de ser modernos. Y uno de los problemas que tienen los que se llaman a sí mismos de derechas o tradicionalistas, que eso también es discutible, es que no entienden que eso que llaman modernidad
no puede superarse sin superar el modo de producción capitalista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la disyuntiva que tenemos es la siguiente. O dejamos que se cumpla la modernidad, es decir, el modo de producción capitalista y su tendencia a que haya un ciclo ampliado del capital indeterminado, casi limitado, y a la atomización social, a los sujetos hidropónicos que dice Alicia Melchor, etc. Y tendemos a una autodeterminación casi atomista de todos los sujetos que nos rodean a nivel hidropónico, a nivel nacional, a nivel histórico, o frenamos eso, pero partiendo de los materiales que nos encontramos, y vamos a otro tipo de situación. Y ese otro tipo de situación, lo siento, pero requiere que la unidad formal y material y lemórfica, aristotélica, de la nación española, de la nación política española, y digo nación política porque es la forma nacional que tiene España ahora, antes era como nación histórica, si no conservamos la nación política española, es imposible disponer de una plataforma política y geopolítica lo suficientemente manejable para poder manejarnos en esta dialéctica histórica geopolítica en la que estamos inmersos. Aunque también te diría, y yo aquí ya si quieres te abro la puerta para donde quieres entrar, que eso simplemente no basta. Hay que ir más allá del Estado-Nación y hay que tener un proyecto civilizatorio, como tienen los chinos, para poder dar carpetazo al mundo moderno capitalista. Es decir, que ahora el futuro en el siglo XXI se define así: o te autodeterminas y te vas a la mierda, o construyes una civilización que acabe y anule y supere el estado de cosas actual. Bueno, pues esto nos va a llevar al final, nos quedan escasos, nada, 20 minutos, ¿vale? Un poco antes de las 9 tenemos que terminar. Entonces, a ver si lo conseguimos hacer. Sí, hombre. Mira, dos cosas que van a ir en el mismo paquete, a ver si las podéis contestar a la vez. Ya son un poco más personales. Bueno. Pero tienen que ver con todo lo que veníamos diciendo. Vamos a ver. Tú dices abiertamente, ¿no? Porque claro, tienes seguidores, los vídeos. Este tío es esto es lo otro, comunista. El otro día te llamaban nacionalsocialista en un programa. Bueno, sí, el tío este me decía. No, él lo dijo así: es nacionalsocialista. Bueno, entonces, ¿a dónde voy? Tiene una voz Lovecraftiana. Entonces, lo que digo es. Tú dices por escrito y dices: la causa a la que me consagro, a la que me consagro es la reunificación de la civilización iberófona, por decirlo así, la reunificación de la civilización hispánica. Y esto lo quiero hacer, o lo planteo, en un orden social postcapitalista, con un socialismo que va a responder entonces al trabajo filosófico político que estás trabajando, que estáis haciendo en el materialismo político. Pero fíjate, la causa a la que me consagro es la reunificación de la civilización hispánica como plataforma civilizatoria frente a ese mundo de autodeterminación, que va a ser el mundo de la implosión, de la degeneración, de una modernidad como subjetivismo y decadencia. Y al mismo tiempo, déjame que lo diga, Juan Manuel de Prada escribe una columna, bueno, fue una página entera en el ABC, sí, muy elogiosa sobre este libro, Juan Manuel de Prada elogiando el libro, y terminaba diciendo, tirando el hilo de tus palabras: la izquierda se ha convertido en enemiga de la existencia de España y por ende en enemiga de la clase obrera. ¿Qué socialismo es ese que privatiza una parte de la nación en detrimento del resto? Son las palabras que utiliza Juan Manuel de Prada para ir plateando tu idea. Y tiene toda la razón, porque es un latrocinio. Es un latrocinio. Y entonces Juan Manuel de Prada dice: interesantísimo libro, más razón que un santo en todo lo que va planteando, y dice: a Santiago Armesilla solo le falta renegar del concepto liberal de nación política y de soberanía y asumir que la única solución es el pensamiento tradicional español. Entonces, para cerrar lo que queda, esos 20 minutos. Bueno, yo... Dos cosas. Uno, tu causa. Me he consagrado. Yo me he enrolado en la cruzada. Reunificación de la civilización iberófona hispánica. Y dos, ¿qué le dirías a Juan Manuel de Prada cuando te dice: correcto en todo, me ha encantado tu libro? La columna es elogiosa. Le dice: oye, es que este libro filosóficamente va desmontando la falacia de la autodeterminación. Pero parece que lo único que le falta es dejar atrás el concepto liberal de soberanía y nación política y asumir el pensamiento tradicional español. Pues empiezo por el final, si quieres. Por el final. A Juan Manuel de Prada le adoro y le quiero muchísimo, aunque yo creo que él debería abandonar ese concepto pseudo tradicional de nación, por el cual él, por ejemplo, entiende que Cataluña es una nación.
Bien, ahí le has metido la puya. ¿Por qué? Juan Manuel de Prada, si vas a ver esto, ahí tienes Claro, ¿por qué? Porque él ha afirmado que Cataluña es una nación. Sí, como una copa o un pino ha dicho, creo sí, que es. pero ¿en qué sentido es una nación? ¿Étnico? ¿Biológico? Claro. ¿Fraccionario? ¿Es una nación política? Aquí tenemos un problema que creo que muchos tradicionalistas no entienden. Y es que el secesionismo vasco, catalán, gallego y etcétera tienen raíz histórica en un carlismo en un degenerado. tradicionalismo católico degenerado. Y cuidado con esto porque, mira, te voy a decir una cosa. A veces yo siendo ateo convencido y materialista, creo que no, pero bueno, yo defiendo más el legado cultural de la Iglesia Católica que muchos católicos que la propia no Iglesia. Tienen ni idea. Ahora mismo lo peor que tiene el catolicismo es la Iglesia Católica en gran medida. Y cuidado que a veces tienen aciertos y errores las mismas personas. La Iglesia que se ha surgido en torno, bueno, no voy a decir Papa Francisco, viene de antes, pero bueno, vale. Bueno, el Papa Francisco es que también es contradictorio, tiene aciertos y errores, pero lo que voy es, tú no puedes entender ETA sin el tradicionalismo católico carlista, sin Sabino Arana. Yo acepto ese es un debate, acepto eso, Sí. Pero hay un proceso previo de putrefacción. Sí. Es decir, el tradicionalismo entra en putrefacción. Y lo que surge de la putrefacción tradicionalista es en gran medida la capacidad que tiene el tradicionalismo de meterse en el cáncer del nacional separatismo. Pero ¿sabes por qué? Y lo explico en el libro. Partiendo de Gustavo Bueno y del mito de la cultura. Cuando la reforma protestante empieza a sentar las bases de lo que luego sería la idea de nación moderna, la contrarreforma católica hace lo mismo. Y la contrarreforma católica empieza a organizar nacionalmente elementos culturales que eran, entre comillas, universales en la Europa medieval, que tiene que ver con el folclore, que tiene que ver con la música, que tiene que ver con la pintura, etc. La contrarreforma católica, que abanderan los jesuitas, y yo no tengo nada en contra de los jesuitas, de hecho tienen, yo creo que, críticos en exceso, y yo creo que hay una leyenda negra de los jesuitas. Sin embargo, esa contrarreforma católica hace de manera contradistinta, que es un término que se utiliza mucho en el materialismo de Bueno y que viene del italiano, de manera contradistinta como lo hacen los protestantes. Y por eso las naciones políticas que se forman en el Mediterráneo y Francia lo hacen no a partir del protestantismo, sino a partir del reflejo contradistinto que la contrarreforma católica hace. Pero eso, a través de la influencia del romanticismo alemán, más en Europa continental que del puritanismo anglosajón, también se plasma en el mundo católico a través de ciertas ideas románticas de nación que se dan en España, que se dan en Italia y que llegan a España a través, esto lo explica muy bien Jorge Polo Blanco en su libro Románticos y Racistas, que si algún día Jorge está en España, tú le tendrías que entrevistar. Conozco el libro, tengo pendiente de leerlo. Es fantástico. Eso pasa. Anti-Nietzsche también. Claro. Eso llega al galleguismo, eso llega al catalanismo, eso llega al vasquismo e incluso llega al nacionalismo andaluz y al canario, y al castellano y al leonés. Bueno, pues creo que entonces la respuesta a Juan Manuel de Prada es: hay un debate interesante que podríais mantener sobre corrupciones y putrefacciones que pudieran haberse dado precisamente el pensamiento tradicional español, y que pues terminaron por generar combustible para el nacional separatismo. Pero es que además, cuidado, cuando los liberales de Cádiz, que siguen una tradición castellano-leonesa católica, a pesar de todo, con influencia de la Ilustración francesa, hay que decirlo, hablan de la nación española de ambos hemisferios en el artículo 1 de la Constitución de Cádiz, en el fondo no están más que aplicando una idea que ya está presente en tanto que nación histórica española en el siglo XVI para referirse a todo el imperio. La nación española es toda la civilización hispana iberófona, porque eso en el libro, porque eso incluye Portugal y lo que es hoy Brasil y lo que es el Iberoáfrica, etcétera. La iberofonía en el fondo es un concepto que hace referencia a que existe una civilización de cuño ibérico-católico, tanto hispano como luso, que se ha construido y se ha moldado junto con lo amerindio precolombino y lo africano subsahariano. Y quiero decir esto por una cuestión. Mi gran y admirado y amigo Marcelo Gullo, cuando hizo el libro lo que la América le debe a España, yo le dije una vez en una entrevista que le hice, habría que escribir uno que se llama Lo que España le debe a América, porque muchos de los elementos culturales fundamentales de España se deben a que nosotros hemos sido parte de América y América parte de España. Eso daría para un vídeo interesantísimo. Sí. Que ya nos va a dar tiempo, pero no. En tu libro Iberofonía y Socialismo. Iberofonía y Socialismo es donde tú das esas coordenadas de mi causa sería, o nuestra causa sería,
la reunificación y actualización de la plataforma civilizatoria hispánica. Mira, ese libro, ¿no? Te lo voy a decir de esta manera. ¿Tú sabes por qué me odian los liberales españoles? Los que te odian, algunos. Bueno, no. a ver, Jano me tiene aprecio y yo le tengo a él. Pero algunos que no han superado el trauma de Cartagena, algunos que me ha dedicado un par de vídeos. ¿Por qué me odian? Porque son anglófilos. El liberalismo español es una ideología subordinante que se construye a través de las pautas culturales Whig, anglosajonas de cuño presbiteriano, que, insisto, el juramento de los Covenanters lo hacen contra Felipe España, II y contra España. Y los Covenanters son la raíz o cuna del liberalismo anglosajón. Y el liberalismo anglosajón se construye históricamente desde la cuna contra España y el catolicismo. Y yo, que soy ateo, lo digo. ¿Qué es lo que pasa, querido Gonzalo? Lo que pasa es que me odian porque yo defiendo la reconstrucción bajo nuevas pautas, pero partiendo de la historia de una civilización no reconocida como tal, que es la hispana iberófona, cuyo centro está en América y no en España, y también en la Iberoáfrica, que no se tiene tanto en cuenta porque el proceso de descolonización de Angola, de Guinea Ecuatorial, fue en el siglo XX y básicamente son independientes desde ayer, pero Angola tiene la cuenta, sí. Tienen una importancia fundamental y cada vez más. La cuestión es que me odian porque yo defiendo una construcción civilizatoria postcapitalista que vaya en contra del hegemón autodeterminista, individualista y moderno y subjetivista del mundo anglosajón, que es Estados Unidos. Es una cruzada, claro. Es una cruzada que parece quijotesca. Yo soy español. Muy española. Pero yo creo que hay una... Mis ideas son en parte las tuyas, en parte no. Yo soy un hombre de fe absoluta, ¿ves? Mi vida se basa en Dios, ¿no? Pero esa no es la cuestión. La cuestión aquí es que efectivamente tú estás diciendo, frente a la situación civilizatoria contemporánea, la posibilidad de una plataforma civilizatoria antagónica y de contestación. Sí. Que no sería sino la reunificación y actualización de aquello que fue. Y que llamamos hispanidad, que podemos llamar iberofonía para usar una terminología contemporánea, porque incluyes lo español y lo portugués, claro. Pero que es reunificación y actualización de aquello que fue la hispanidad como plataforma civilizatoria. Plataforma civilizatoria que es postcapitalista en el sentido que es contraria a las consecuencias del subjetivismo, de la autodeterminación, del individualismo y de esa modernidad de matriz protestante. Y además en dos vertientes. Primero, porque esa modernidad alternativa que fue el mundo hispano. Sí, yo lo llamo así, la alternativa española. Y eso lo dice mucho también Juan Bautista Fuentes Ortega, que tienes que entrevistar. Sí, Juan Bautista. Juan Bautista, por favor, macho, ya. Sobre la alternativa española. ¿En qué consistió la alternativa española? La cuestión es que esa modernidad alternativa fue derrotada, no fracasó, fue derrotada por la modernidad realmente existente, que es el modo de producción capitalista. Y de ahí la frase famosa, que esto lo hablamos la primera vez que me entrevistaste. Vamos a cerrar con pero voy a cerrar con esto. Bueno, con dos cosas. Primero, esa plataforma se construye contra dos realidades. Contra el subjetivismo protestante idealista, individualista, y contra el iconoclasmo musulmán, hay que decirlo, anticorporal. Contra el islamismo. Claro. No, contra el islamismo no, contra el islam. El islamismo es una vertiente nacionalista. Es una exacerbación, es una observación del islam. No, es la aplicación a una nación determinada de la sharia. Luego está el salafismo / wahabismo y el yihadismo, que son universales. Pero la cuestión es que tiene que hacerse de esta manera, primero, porque yo soy una persona que considero que si no te embarcas en grandes causas que trascienden tu persona, no mereces la pena. Y yo respeto mucho a la gente que le gusta lo cotidiano, pero la trascendencia desde un plano materialista implica una causa que rebase a la propia persona. Y la causa no solo es esa, también es la construcción del materialismo político como herramienta de análisis, pero también de herramienta de praxis política. Y en eso soy plenamente marxista. Pero es que voy a hacer una vuelta del revés de la frase de Marx, del Quijote. Para terminar. ¿Te acuerdas que dijimos, decía Marx, ya en el Capital, ya Don Quijote pagó caro el error de creer que la caballería andante era compatible con toda forma económica de sociedad? Marx pensaba que el Quijote fue derrotado por la modernidad realmente existente, que se impuso, que le devolvió a la cordura, y cuando se dejó de estar loco se murió. Tiene razón Marx, pero le doy la vuelta del revés. Y esto es después de haberlo hablado con Alicia, Melchor, con Fuentes, etc. Yo diría, Marx, que te idolatro, no es que el Quijote pagara caro un error, es que el Quijote se dio cuenta que sin la locura que supone
luchar contra esa forma nueva económica de sociedad en la cual se tenía que volver a levantar la bandera, la lanza y la espada del desfacer en tuertos, de ayudar a cada menesteroso que nos encontremos, de ayudar a cada débil, humilde que esté en una situación de opresión y de explotación y de esclavitud, sin esa locura es imposible acabar con el estado de cosas actual. No es que el Quijote pagara caro el error, es que simplemente el Quijote no disponía de las herramientas adecuadas en su momento para acabar con el error. Y el error es esa nueva forma socioeconómica, esa estructura económica, filosófica, antropológica e ideológica moderna capitalista, en la cual todos no somos más que esclavos asalariados, cuyas únicas opciones de verdadera libertad, que es a la que nos reducen, es o ser explotados o morirnos de hambre. Vaya, pues... Y por eso le estoy dando la vuelta al revés a Marx. Es decir, Marx, digamos que acertó al definir el problema en relación al Quijote, pero se equivoca al no ver que el Quijote tenía razón. Ese es el problema de Marx, que creo yo, que no se dio cuenta de que el Quijote siempre tuvo razón. ¿Y cuándo se murió? Cuando empezó a dejar de tenerla. Bueno, señores, pues yo creo que casi 2 horas de conversación. Hemos terminado con el Quijote. La verdad es que daría para otra conversación solo sobre estos temas de reunificación de la hispanidad, el Quijote como nuestro gran libro. Yo sí pienso que en el Quijote hay un mensaje en esa dirección. Totalmente. Yo sí que creo que en el Quijote hay, aunque sea de manera inconsciente, Cervantes acaba trasladando, ojo, el error está fuera, no está dentro del Quijote. Bueno, es un tema apasionante. El Quijote, lo dice Fuentes, es la generosidad ilimitada. Entonces, bueno, supongo que habrá que un día hablar con Fuentes, ¿no? Y es hacer una tertulia entre varios, que venga Zarraute también. Sí, mira, es que Fuentes es fundamental, es inevitable. Juan Bautista, te queremos mucho, pero macho, a ver si resuelves tus movidas, que se tienen resolución, y quedas con este hombre, porque tenéis mucho que hablar. Y hablamos de la alternativa española. Bueno, tío, oye, joder, un placer enorme. Fuerza y honor, señores, y viva España, joder. Bueno, y aquí, homenaje a Bathory.